la ciudad, veo pena, necesidad, buscan refugio, destrucción del hogar, gente que sin esperanza está, fracaso. Es la gran urgencia, oh, santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar. Odio en las escuelas, poco amor en las iglesias, no hay clemencia. Oh Señor, que al ver las almas quiera ir, llevar tu gracia, darte gloria. Es la gran urgencia, oh, santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar. Las manos de salvación se extienden al pecador. Las manos de salvación se extienden al pecador. Santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y el capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 13 de Hechos. Y vamos a ver allí que por primera vez la iglesia primitiva estaba encomendando siervos y apoyándoles, no solamente con sus oraciones, sino también económicamente, ¿no? Sosteniéndoles con todas las necesidades que ellos tenían, supliendo a todas esas necesidades, para que apoyasen, ¿no? a esas iglesias que se estaban levantando y siguieran predicando el Evangelio. Vemos allí que el Espíritu Santo les muestra, ¿no? a la iglesia a quienes debían apartar para esta gran misión. Y fue allí que el Espíritu Santo les dijo que separaran a Bernabé y a Saulo y que no los retuvieran, ¿no? Porque allí a ellos el Señor los había llamado para esta gran misión. Y vemos aquí que comienza el primer viaje misionero, ¿no? mencionado en la Biblia, y la iglesia parte, ¿no? de esta gran obra que comienza el Señor, volviéndoles a recordar y a levantar el mensaje que Jesús mismo dejó, ¿no? allí en Lucas capítulo 10 versículo 2, donde dijo: rogad al Señor de las mies que envíe obreros a las mies, ¿no? Cuando les mostró allí a los discípulos que los campos ya estaban ciegos que ya estaban blancos para la siega, pero que faltaban obreros, ¿no? Y vemos que aquí que se empieza a cumplir esto que el Señor había declarado allí cuando estaba con sus discípulos. Y vamos a leer Hechos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y vemos acá que este capítulo no es un capítulo eminentemente misionero, ¿no? En conformidad con lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice el versículo 8 del capítulo 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá empieza a cumplirse, ¿no? Este pasaje donde Dios aparta por medio del Espíritu Santo a estos dos hombres, ¿no? A estos dos siervos, Bernabé y Pablo, para que empezaran, ¿no? esta labor de llevar el Evangelio a todas partes, ¿no? Y fíjense que el versículo 8 dice allí: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Empieza, ¿no? por casa, en Jerusalén. Y la palabra de Dios, el Evangelio o el propósito de Dios siempre es que empecemos por casa, ¿no? anunciando las buenas nuevas de salvación. Y luego se va extendiendo, ¿no? a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, y así a todos los que nos rodean y hasta donde el Señor nos quiera llevar para predicar el Evangelio. Y vemos aquí ya en el versículo 1, empieza, ¿no? la comisión dada por el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Y vemos allí en el versículo 1
algo muy interesante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Vemos aquí una iglesia grande, porque Antioquía era una ciudad muy grande y por ende tenía muchos siervos, ¿sí? Porque seguramente tendría mucha gente que predicar y que servirles. Entonces estaba esta iglesia de Antioquía de Siria bien equipada de buenos ministros, ¿no? Dice que tenía profetas y maestros, ¿no? Eminentes seguramente por sus dones, gracias y servicios, ¿no? Y vemos que se nombra en primer lugar a Bernabé, ¿sí? Se cree que se nombra primeramente a Bernabé y en último lugar a Saulo, ya sea por ser los más eminentes del grupo o por el orden de anexación a la iglesia. Fíjense que en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 36, se nombra a Bernabé, ¿sí? Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y seguramente él fue uno de los que se convirtió por la predicación del Señor o de alguno de los discípulos del Señor. Y dice la palabra de Dios que Saulo fue como un abortivo, ¿no? Insertado en la iglesia de Cristo. Por eso como que fue el último apóstol, ¿no? que dio al Señor. Por eso se cree que el orden es así, ¿no? Que llamó primeramente a Bernabé y luego a Saulo. Y fíjense que estos maestros y profetas estaban bien ocupados, ¿sí? Allí el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Tenemos que entender una cosa, que aquellos que son llamados por el Señor para servirle, ¿no? Y para servir a otros, primero tienen que ser ministrados por el Señor mismo, ¿no? El Señor llama y el Señor capacita, el Señor provee, y es necesario que estemos ante todo en presencia del Señor para luego después ministrar, ¿no? Y estar en las ocupaciones para con los demás. Esto hacía, ¿no? el liderazgo de estas personas, esa comunión íntima con el Señor hizo que cuando la iglesia orase para que el Espíritu Santo mostrase quiénes habían de ir para esta misión, Él les mostró claramente a Bernabé y a Saulo, ¿no? Fue entonces precisamente cuando ellos estaban cumpliendo esta labor, ¿no? Ministrando, dice ahí, al Señor, dice ayunando, fue allí cuando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no? Qué importante es tener este tiempo, ¿no? de apartar un tiempo para el Señor, ¿no? Para leer su palabra, para orar. Muchas veces cuesta, muchas veces es difícil por las cosas que tenemos que hacer, pero el Señor nos capacita, ¿no? El Señor nos da, dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. Y si querés servir al Señor, si querés ministrar, si querés cumplir
la labor que el Señor tiene preparado para vos, primero tenés que cumplir este requisito, ¿no? Estar ministrando al Señor, dice, y ayunando. Muchos con este tema del ayuno, he escuchado muchos que hablan de que la iglesia no debe ayunar, ¿no? Malentendiendo por ahí las prácticas de la iglesia romana, ¿no? Donde se prohíbe todo, donde todo es malo, pero entender que el ayuno es de alguna manera dejar de lado lo carnal, ¿no? Aquello que atañe a la carne, para dar lugar a lo espiritual, ¿no? Ocupar ese tiempo que tal vez destinamos para comer o para hacer distintas cosas, ocuparlo para lo espiritual, ¿no? Para alimentar el espíritu. Y esto estaban haciendo, ¿no? Pablo y Bernabé. Y entonces para ese entonces ya estaba claro, ¿no? Sobre quienes habían de ir a predicar a los de la circuncisión y quienes habrían de ir a predicar a los de la incircuncisión, ¿no? Allí en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nos habla quienes habían sido separados, ¿no? Para ir a predicar a los judíos y quienes habrían de ir a predicar a los gentiles. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o sea, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, está hablando Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y sin duda la orden del Espíritu Santo fue dada por boca de algunos de los profetas, ¿no? Que estaban allí en la iglesia de Antioquía, y de esta manera son separados, ¿no? Saulo y Bernabé para la obra del Señor, bajo la conducción del Espíritu Santo. Y podemos ver que todos los que son separados por el Señor son separados para trabajar, ¿no? Al Señor no le gusta los holgazanes, no quiere siervos inútiles, ¿no? Hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Y ese es el gran ejemplo que el Señor mismo nos dejó, ¿no? El servicio ante todo, ¿no? La palabra nos dice que Él en la última cena sirvió a los discípulos lavándole los pies, ¿no? Qué ejemplo tan maravilloso de entrega, de servicio, ¿no? De sumisión. Y ese debe ser nuestro mismo sentir, debe ser nuestra misma prioridad, ¿no? Servir al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Disponiendo nuestra vida para que el Señor nos utilice, ¿no? Y vemos allí ya en el versículo 3 el llamamiento, ¿no? La solemne ordenación o inducción para esta obra misionera, ¿no? que los estaba convocando. Dice entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y quiénes estaban ayunando y orando? Toda la iglesia, ¿sí? Toda la iglesia estaba siendo parte de esta gran obra que el Señor estaba por comenzar, ¿no? Bajo la conducción del Espíritu Santo. Toda la iglesia estaba ayunando, ¿no? Dedicándose
específicamente, exclusivamente, para que Dios les mostrase quiénes habían de partir para esta gran misión, ¿no? Y dice orando, ¿no? Clamando incesantemente, constantemente al Señor para que les declarase, les mostrase. Y el Señor fue claro, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, dice, fue el mismo Espíritu Santo quien les habló por medio de los profetas y les dijo, sepárenme a este y a este, ¿no? Vemos qué importante es la iglesia en este sentido, ¿no? La iglesia unida, ayunando, orando, clamando, ¿no? Pidiendo al Señor por obreros. Y ese debe ser nuestro mismo sentir hoy en día, cuando vemos que la iglesia de alguna manera no se puede reunir, ¿no? Hoy por la pandemia, pero la iglesia no está encerrada en cuatro paredes, ¿no? Todavía tenemos el libre culto, la posibilidad de poder seguir orando y poder seguir predicando el Evangelio. Y debemos aprovechar como iglesia, todos unidos, orar, ¿no? Ayunar, para que el Señor nos siga utilizando y siga enviando obreros a través del mundo para que se predique el Evangelio, ¿no? Sabiendo que el tiempo se está acabando. Y vemos allí que cuando los siervos del Señor marchan a su obra, son despedidos, ¿no? Por la iglesia. Fíjense que la palabra dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Allí la palabra les impusieron las manos, no es que como muchos dicen que les impusieron algo de lo que ya habían sido provistos, ¿no? Ellos ya habían sido provistos de los dones cuando fue el día de Pentecostés, ¿no? Cuando el mismo Espíritu descendió sobre los discípulos y los capacitó, ¿no? Para esta gran labor, sino que esa imposición de manos tiene el sentido de identificación, ¿no? La iglesia se identificaba con estos dos siervos, ¿sí? Ellos a donde iban estaban llevando a la iglesia a la que pertenecían, ¿sí? Ellos mismos eran imagen de la iglesia que los había encomendado. Y es importante esto, hermanos, de orar por hermanos o por hermanas que se levanten para la obra misionera, ¿no? Que vayan, dispongan sus corazones para servir al Señor en otros lugares, en otras provincias, en otros países, en otros continentes. Y la iglesia es importante, ¿no? Es claro el mensaje aquí, que la iglesia unida tiene esta particular labor, ¿no? De orar y de encomendar obreros para las mies del Señor. Y estos obreros, ¿no? Llevan a la iglesia a los distintos lugares a donde el Señor los lleva, ¿no? Los misioneros son como los delegados de la iglesia, ¿no? Son aquellos que llevan la imagen misma de la iglesia, ¿no? La esencia de la iglesia. Y es esencialmente entonces la iglesia la que ejerce esta función, ¿no? Por medio de los miembros llamados por Dios a este ministerio. Y comparando ahí con el versículo 4, dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y esto comparado, ¿no? Lo que veníamos hablando, que en realidad no es la iglesia a la que los envía, ¿no? Sino es el Espíritu Santo
el que envía siervos a las mies. Porque allí el vocablo griego que usa Lucas para expresar la despedida, ¿sí? Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. El versículo 3 en la última parte dice, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? La iglesia de alguna manera los soltó para que el Espíritu Santo, ¿no?, los llevase a donde él dispusiera que ellos tendrían que ir, ¿no? Y el vocablo ahí que usa Lucas es el verbo apollo, que significa soltar de, ¿no? Ellos se soltaron de la iglesia, ¿no? Y fueron de alguna manera impelidos o llevados por el Espíritu Santo para que hicieran la obra que él les había encomendado, ¿no? Y es también obvio que Bernabé y Saulo no recibieron, como decíamos, con la imposición de manos, ningún poder sacramental que no tuviesen ya, ¿no? Ellos ya mismos, cuando fueron separados por el Espíritu Santo, ya fueron llenos, ¿no?, de los dones del Espíritu Santo, justamente para servir al Señor. Y esta es tu misión y mi misión, y ojalá que el Señor nos utilice para encomendar, para nosotros mismos, ¿no?, predicar el Evangelio. El Señor sea provisto, ¿no?, de cada uno de nosotros para que cumpliésemos esta gran labor, ¿no? Ojalá que podamos estar cumpliendo este gran mandamiento que el Señor nos ha dado, que podamos limpiarnos cada vez más y podamos estar cumpliendo esta gran labor y también apoyando, ¿no?, a hermanos, hermanas, a estos misioneros que están por el mundo entero predicando el Evangelio, ya sea con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, pero la iglesia debe ser parte de este gran ministerio. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar
Tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Cuenta con